Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos entonces con el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es muy importante. Es allí donde está la historia, si lo queremos ver así, de la primera comunidad cristiana. Cómo ellos allí, conducidos por la fuerza y la luz del Espíritu Santo, iban todos cumpliendo su voluntad. Eran todos agradables a Dios. ¿Y quiénes eran todos? Pues aquellos que estaban dispuestos a cumplir con sus mandatos, a hacerle caso a las distintas manifestaciones y revelaciones que tenía Dios y que eran conducidas por la luz de su Espíritu Santo. Recuerden que en el encuentro anterior quedamos con un personaje importante, aparte de Saulo, llamado Ananías. Ananías, que le responde al Señor en el versículo 10, aquí estoy, Señor. Qué disposición tan importante en aquel que quiere estar al servicio de Dios, aquel que se llama cristiano. Aquí estoy, Señor. Vamos en este momento a leer el capítulo 9, versículos del 13 en adelante. Ya estamos en el capítulo 9. Recuerden que San Pablo, llamado Saulo I, perseguía a los seguidores del camino, con C mayúscula. Así se les llamaba, los seguidores del camino. Y luego, como es envuelto por una luz que baja del cielo y ya le cambia los planes totalmente a Saulo en un primer momento, y después se llamará Pablo. Dios nos cambia los planes. Una cosa es lo que uno piensa, lo que uno decide hacer, lo que uno está disponiendo, y otra cosa es lo que el Señor realmente quiere. Nos queda estar siempre a su disposición y hacerlo con alegría, con entusiasmo. Versículo 13. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. No era nada fácil lo que le pedía Dios a Ananías. No es nada fácil lo que el Señor nos pide a nosotros. La paciencia, la confianza en Él, el fortalecernos en los momentos débiles, el mantenernos allí con esperanza en medio de esos momentos que nos hacen perder la esperanza, pues recobrar las fuerzas y el ánimo y el entusiasmo en medio del miedo, como le pasó a Ananías. Ananías le dijo: Señor, he oído que este señor lo que hace es causar daño a todos los santos de Jerusalén. Y fíjense cómo está la palabra santos allí. Se le llama a los que eran los seguidores del camino, a los cristianos. Versículo 14. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Acuérdense que eso fue lo que pidió Saulo al inicio del capítulo 9 al sumo sacerdote: un poder para entrar a las sinagogas y llevarse a todo el mundo preso. Versículo 15. El Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas. Cuando Ananías le dice: Señor, ¿usted está seguro? No le dice usted está seguro, pero he oído que este hombre lo que hace es perseguir y quiere meter preso a todos los que seguimos tu nombre. Dios le responde: tranquilo. El Señor le contestó: ve, que este va a ser un instrumento muy importante en la misión de llevar a todos mi nombre, especialmente a aquellas naciones paganas. El Señor sabe, aunque nosotros no comprendamos y aunque no tenga lógica lo que nos pide, Dios sabe lo que está haciendo. De aquí la confianza y la disposición que debemos tener todos en Dios. Entonces iba a ser un hombre a las naciones paganas y a sus reyes iba a llevar
su nombre, iba a ser un instrumento importante, así como al pueblo de Israel. Versículo 16: yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Qué bonito esto, que podamos nosotros también quedar llenos del Espíritu Santo, porque el Señor nos hace recobrar fuerzas y visión para darnos cuenta de su presencia en medio incluso de esta pandemia o de cualquier otra calamidad que podamos sufrir o vivir. Versículo 18: al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas. Recobró las fuerzas. Entonces fíjense cómo una vez que nos conseguimos con el Señor, una vez que Dios irrumpe en nuestro camino, que nosotros vamos en una dirección y Dios quiere que vayamos en otra, y tenemos esa disposición, pues Dios nos dará las fuerzas, Dios nos dará el alimento que necesitamos y Dios pondrá a las personas indicadas para que nos ayuden a agradarle en nuestra misión, en nuestro servicio a Él. Versículo 19: después comió y recobró la fuerza. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por la sinagoga proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero no ha venido aquí para encadenarnos y llevarnos ante los jefes de los sacerdotes. Había miedo. Estaban maravillados. ¿Cómo este hombre que hablaba tan mal y quería matarnos ahora está llevando adelante el nombre de Jesús? No entendían. Y pensar, decían, versículo 21, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Así nos sucede a veces ante nuestro propio cambio, los demás se admiran, o ante el cambio de los demás, nosotros quedamos totalmente admirados. Pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Tenían su duda, ¿no será una trampa? ¿No será una estrategia? Versículo 22. Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo decimos por allí que el mundo da vueltas. Pero también tenemos una postura, una manera de ser que no necesariamente es mala, pero sí equivocada. Y cuando empezamos a cambiar, pues la gente se admira. Y sin embargo, después de Saulo querer dar muerte a los cristianos, entonces los judíos querían matarlo a él. A veces cambia completamente nuestra vida. A veces aquellos que se mostraban amigos nuestros pasan a ser nuestros enemigos cuando retomamos el camino del bien, cuando retomamos la voluntad del Señor. No olvidemos esto y estemos bien pendientes de cómo es bajado desde lo alto de una muralla por sus discípulos en un canasto. Nos suena este canasto por allá del Antiguo Testamento en un personaje importante también que fue introducido en un canasto y fue salvado mediante las aguas. A Moisés me refiero. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.